Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves. Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos
y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando se está o está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Bueno, la idea, como vimos en el video, es tratar de perfeccionar estas habilidades en comunicación asertiva que nosotros a veces tenemos conflictos y situaciones que precisamente por no ser asertivos y por no manejar precisamente esas emociones, a veces desbordan y a veces se agrandan esos conflictos por no saber decir las cosas. Entonces es importante que practiquemos diariamente esas habilidades que debemos poseer. Aquí vimos algunas, pero como les dije ya anteriormente hemos visto este tema, pero la idea nunca es dejar de practicar estos temas. Otra de las habilidades que nos habla el autor hace referencia a la resolución de conflictos. Esta es la capacidad para enfrentar desacuerdos, tensiones o malentendidos de manera pacífica, respetuosa y constructiva, buscando una solución justa para todas las partes. Dentro de este tema de la resolución de conflictos, hay dos formas que contempla la resolución de conflictos. Se puede hacer a través de la negociación y a través de la mediación. Si lo hacemos a través de la negociación, entonces recuerden que es un proceso de diálogo entre dos o más partes en desacuerdo con el objetivo precisamente de llegar a un acuerdo. Entonces recuerden que la clave de este tema es ceder un poco. No siempre ustedes van a tener la razón. Uno a veces se enfoca, es que usted me tiene que dar la razón a mí, es que yo sé el tema, es que usted no conoce muy bien el proceso, entonces me tiene que dar la razón. Pero en este caso la idea es buscar soluciones donde haya un ganar-ganar, es decir, no ganar a toda costa, sino que todos salgan beneficiados. Entonces, cuando se da este tema de la negociación, hay, en primer lugar, un desacuerdo. Por ejemplo, en el reparto de las tareas del hogar. Mi esposa a veces se queja porque siente que ella hace más oficio en la casa. Entonces, entramos a una negociación donde la idea es escuchar el punto de vista del otro, siempre con respeto. Entonces, ella, por ejemplo, me dice que se está acostando muy tarde y que no le está quedando tiempo, entonces la idea es usar frases asertivas en vez de gritar o culpar al otro, entonces la idea es usar frases como a mí me gustaría que el oficio fuera más repartido y hacer una lluvia de ideas para mirar cómo se puede solucionar el problema y luego al final en la negociación acordamos qué va a hacer cada uno y organizar un calendario de tareas más equilibrado. Entonces, por ejemplo, ella cocina, yo lavo la ropa y así. Eso fue lo que básicamente acordamos en el ejemplo que les estoy poniendo. Y esos son los pasos que ustedes deben de tener en cuenta cuando lleven a cabo una negociación. Entonces, recuerden que es la mejor opción para ambos, no solo que una sola persona salga beneficiada, sino que los dos haya un ganar-ganar, como les dije anteriormente, que ambos salgan beneficiados.
Y la mediación es cuando una tercera persona entra en la discusión. Esa tercera persona, la idea es que sea imparcial, que no esté del lado de uno o del otro, sino que sea objetiva e imparcial y ayuda en este proceso de dos personas que tienen un conflicto para llegar a un acuerdo sin imponer una solución. Entonces, esto se da, por ejemplo, en situaciones como una separación de pareja. Entonces, a veces se discute por la custodia de los hijos. Entonces, allí interviene un mediador que puede ser un psicólogo o un abogado mediador, y la idea es buscar un acuerdo que priorice el bienestar de los hijos. Entonces, en este caso es importante escuchar a todas las partes en conflicto, comprender las diferentes perspectivas, evitar esas confrontaciones violentas que a veces se dan y buscar acuerdos justos y duraderos. Todas esas habilidades que hemos visto, como la empatía, como la inteligencia emocional, la resolución de conflictos y la comunicación asertiva, no solo nos sirven precisamente para convivir mejor en el día a día, sino que son fundamentales cuando nos encontramos a situaciones de injusticia, donde se vulneran nuestros derechos humanos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que les voy a compartir a continuación, en los que precisamente hay esa vulneración de los derechos humanos. Vamos a iniciar con un caso de el racismo que se vivía en los Estados Unidos, sobre todo en los años 60 y 70. No digo que hoy no exista, obviamente sí, y no solo en Estados Unidos, sino que también en nuestro país y en la mayoría de países del mundo. Pero precisamente el ejemplo es de esta época y en este país, porque fueron una de las épocas más tensas y cruciales de la historia de los derechos civiles a nivel mundial. Entonces, en esa época, por ejemplo, los afroamericanos tenían que sentarse al fondo de los autobuses, había segregación, los blancos y los negros, las escuelas, por ejemplo, eran segregadas, había escuelas exclusivas para blancos, las de los negros también. Había muchas manifestaciones, muchos de los afroamericanos fueron torturados en las protestas, no tenían derecho al voto. La mayoría de servicios estaban segregados, es decir, había baños exclusivos para blancos y negros, y como ustedes están viendo en la imagen, no hace falta decirles cuáles estaban en mejores condiciones, y entonces pues fue una época bastante complicada en el tema de los derechos humanos. Otro ejemplo aquí en Colombia es el caso de Ginette Bedoya, es una periodista colombiana especializada en temas de conflicto armado. ¿Qué pasó con ella? En el año 2000, mientras ella realizaba una investigación sobre los vínculos del narcotráfico y los paramilitares, ella fue secuestrada, fue torturada y violada. Ella estaba haciendo una investigación en una de las cárceles del país, y pues allí la retuvieron y les sucedió lo que les acabo de comentar. Entonces su caso fue llevado a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, y pues allí se dieron cuenta que el Estado había actuado con negligencia y salió a favor la demanda a favor de la periodista, y el Estado tuvo que indemnizarla pagando una alta suma de dinero. Estos casos de violación de los derechos humanos no necesariamente deben de tener repercusiones tan grandes. A veces de pequeñas situaciones cotidianas también reflejan esta vulneración de derechos, de los derechos que tenemos y poseemos todos los seres humanos, y reconocer estos inconvenientes es el primer paso para cambiarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos casos puntuales de compañeros suyos que nos han contado. Obviamente vamos a omitir el nombre completo por respeto, y casos de vulneración de los derechos
que han tenido. Entonces, por ejemplo, hay un aprendiz, digamos, vamos a ponerle Juan, de 19 años, él tuvo que abandonar temporalmente sus estudios porque debía de ayudar económicamente en su casa. Aquí obviamente se le está vulnerando el derecho de la educación y pues muchos aprendices viven esta realidad. El caso de Karen, Karen ella estaba liderando un proyecto técnico en la especialidad de desarrollo de software, pero algunos compañeros dudaban de su capacidad de poder llevar a cabo esta labor por el hecho de ser mujer. Entonces fue víctima de burlas, de críticas, de acoso. Le dijeron, por ejemplo, que eso no era labor para mujeres. Y aquí a ella, por ejemplo, se le está vulnerando su derecho a la igualdad de oportunidades. Otro ejemplo de Luis, que proviene de otra región. Y pues en los trabajos, en las evidencias grupales, al principio de la formación fue objeto de burlas por su acento. Entonces, obviamente esto afectó su autoestima, su seguridad para participar, ya que se burlaban sus compañeros de cómo hablaba. Entonces, aquí se está violentando, se está vulnerando su derecho a la igualdad y a la no discriminación. Nosotros, pues ya hemos visto estas situaciones tanto internacionales como locales, como muy cercanas. Personas, por ejemplo, que dejan de participar por burlas, que no son tenidas en cuenta o que de alguna forma sintieron que no tienen las mismas oportunidades. Pero, ¿qué pasaría si estas situaciones no fueran solo comentarios o actitudes, sino reglas impuestas por todo el país o por toda la sociedad? Entonces, esto precisamente le ocurrió a la joven que ustedes están viendo en pantalla, que se llama Malala Yousafzai. Ella es pakistaní y desde muy pequeña ella defendió el derecho de las niñas a la educación, ya que ella se crió o vivió en un contexto donde estaba prohibido que las mujeres accedieran a la educación. Entonces, mientras la mayoría de las niñas y de las personas y de los gobernantes guardaban silencio, ella decidió pararse, alzar su voz y enfrentarse al sistema. Su voz incomodó tanto y fue tanta la repercusión que intentaron silenciarla de la forma más extrema posible. Le dispararon, atentaron contra su vida. Sin embargo, gracias a Dios sobrevivió y hoy precisamente se han convertido en un símbolo mundial de la defensa de los derechos humanos, especialmente el derecho a la educación. Y ese es precisamente sobre ella, es el tema de la evidencia que ustedes deben de desarrollar. Y a continuación les voy a explicar. Entonces vamos con el cuarto punto de la sesión, que es el desarrollo de la evidencia. ¿Qué deben de tener en cuenta para realizar la evidencia? Entonces recuerden que la evidencia se llama Taller de Reflexión Escrita, caso Malala. La encuentran en la guía 8. Esta evidencia consiste en realizar una reflexión personal sobre la lectura de un texto que describe la historia de una joven que lucha por los derechos de la educación en el país. El objetivo es promover la dignidad propia y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz. Entonces, permítame un segundo. La secuencia de acciones y la correspondencia evidencia que conforman la actividad de aprendizaje la encuentran a partir de la lectura del anexo caso Malala. Lo primero que ustedes deben de hacer es leer la guía de aprendizaje. Una vez que ustedes encuentran la actividad, ahí encuentran un anexo que es anexo caso Malala y le dan clic y ahí van a encontrar los lineamientos que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Básicamente lo que ustedes deben de desarrollar es un texto argumentativo de reflexión sobre el libro. Entonces la idea es que ustedes obviamente no van a tener el tiempo de leer y sobre todo les queda muy poquito tiempo para leer el libro,
ahorita en el anexo que les voy a mostrar a continuación, que es el que ustedes van a encontrar en la guía de aprendizaje, van a encontrar tanto el libro, pues si les queda tiempo para leerlo, como un resumen donde se encuentran los principales puntos del libro. Ahí ustedes van a construir simplemente un texto argumentativo que ya en otras ocasiones lo hemos desarrollado, con una introducción, un desarrollo y una conclusión, donde ustedes básicamente van a hacer una reflexión sobre ese libro y hacer una comparación de su vida personal o cotidiana, donde ustedes también sientan que se les haya vulnerado esos derechos. Por eso en la sesión vimos algunos casos de vulneración de los derechos. Yo como afrocolombiano también he sido víctima de vulneración de mis derechos, por ejemplo, a la hora de encontrar empleo. Anteriormente, pues se me cerraban algunas puertas, por ejemplo, por ser afrocolombiano, en el tema de, por ejemplo, conseguir algún arriendo. También la gente, algunas personas hay discriminación. Entonces, yo podría relacionar esos casos con, con el caso que vivió la joven del libro, Malala Yousafzai. Entonces, la idea es hacer un texto argumentativo donde ustedes confronten, si no tienen algún caso en particular donde se les haya violado sus derechos, también pueden hacerlo sobre algún caso que ustedes conozcan. Pero no solo es hacer un resumen del libro, sino también es hacer como una reflexión personal sobre el caso, o algún caso personal o algún caso que ustedes vean en Colombia donde haya vulneración de los derechos humanos. Entonces recuerden que este lo deben de entregar en un documento en PDF con normas APA, es decir, una portada, una introducción, un desarrollo donde ustedes van a colocar ese texto argumentativo, unas conclusiones, que es donde ustedes hacen una reflexión general de la evidencia y unas referencias bibliográficas y subirla al espacio correspondiente de la plataforma. Les voy a mostrar el anexo que les dije que están los lineamientos que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia y los enlaces correspondientes. Entonces, aquí en el anexo, ustedes encuentran la guía para la elaboración del taller de reflexión escrita caso Malala. Acá está la contextualización. Entonces, como actividad inicial para reconocer el impacto que tienen las acciones humanas para nuestro entorno, en especial la vulneración de la dignidad humana y el respeto por los derechos universales, retomamos la historia de una joven que ha estado luchando por el derecho a la educación en su país y cómo esto ha generado polémica al interior de algunos grupos extremistas. La historia de Malala en su libro Yo soy Malala nos permite hacer una reflexión sobre el tema. Bueno, acá está básicamente lo que ustedes deben de hacer. Aquí dice, para hacer ese texto argumentativo, aquí les dicen algunas preguntas que ustedes pueden incluir en ese texto argumentativo. Puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo pudo superar las dificultades? ¿Qué personas me ayudaron a crecer? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Qué me impide seguir? Entonces, aquí están esas preguntas. ¿Piensas si estas formas de violencia pueden darse en nuestro país? ¿Por qué? ¿En algún momento has sentido que te han vulnerado tu dignidad o tus derechos? ¿Conoces algún caso en tu entorno donde se violen los derechos y la dignidad? Entonces, la idea no es contestar específicamente todas las preguntas, punto número 1 tal, punto número 2 tal, sino que dentro de ese texto argumentativo, incluir algunas de esas respuestas y hacer como un paralelo entre la historia de Malala y su vida personal, profesional, o hacer un paralelo con la situación que se vive en el país sobre los derechos humanos. Entonces, aquí precisamente les comparto el resumen que les hablaba. Entonces, aquí le dan clic, un resumen de YouTube, le dan clic y acá hay un resumen.
Malala nació en una tierra donde la gente dispara rifles para celebrar el nacimiento de los hijos. De 6 minutos, donde básicamente les contextualizan de qué se trata la historia. Como les dije, sé que no hay tiempo para leer completamente el libro. Ojalá lo leyeran porque es un libro muy interesante que les va a aportar para su vida. Pero pues si no pueden, como les digo, vean el resumen. Y acá también les comparto el anexo donde ustedes encuentran el libro completo. Estamos en Semana Santa, si tienen tiempo de leerlo, es importante que ustedes, entre más conocimientos tengan, pues es mejor para su vida personal y profesional. Entonces es un libro muy interesante que podrían también leer si les queda tiempo. Si no, ven el resumen y la idea, como les dije anteriormente, es hacer ese texto argumentativo. Antes de finalizar, porque sé que no hay preguntas, entonces vamos a mirar algunos ejemplos de texto argumentativo que han presentado sus compañeros para que se guíen más o menos de qué consiste la evidencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una de una compañera suya, se llama Sally Milena Fonseca. Entonces, la idea es presentar un documento con portada, con una introducción. Entonces, todos en algún momento hemos enfrentado alguna forma de exclusión, ya sea por nuestra apariencia, nuestras creencias o nuestra manera de pensar. Lo que realmente marca la diferencia no es el hecho de que estas situaciones ocurran, sino cómo elegimos enfrentarlas. Este ensayo explora cómo, en lugar de permitir que el resentimiento y la rabia nos definan, podemos transformar estas experiencias en oportunidades para crecer. Aquí está el texto argumentativo que ella hizo, donde coloca una introducción. A lo largo de la vida hay momentos que marcan nuestra existencia, momentos que se graban en nuestra memoria porque despiertan emociones intensas. Estos recuerdos, ya sean de amor, miedo, felicidad o dolor, determinan en gran medida cómo enfrentamos el día a día. Bueno, entonces aquí hablan de un desarrollo donde ya enlaza ese texto de Malala, ese libro de Malala. Un claro ejemplo de esto es la historia de Malala Yousafzai. Ella tenía dos opciones: seguir el camino dictado por su entorno y conformarse con las expectativas de los demás, o desafiar esa realidad y decidir ser dueña de su destino. Malala eligió ser ella misma a pesar de las presiones sociales y culturales. Y entonces ella enlazó precisamente ese texto con la situación de que ella está viviendo. Y acá unas conclusiones de lo que le dejó la evidencia y las referencias bibliográficas. Eso precisamente es lo que ustedes deben de desarrollar para cumplir con los resultados de aprendizaje contemplados para el desarrollo de la evidencia. Y eso es todo, estimados aprendices. Muchas gracias por su atención. Espero que realicen la evidencia. Si tienen alguna duda, recuerden los canales de atención con los que se pueden comunicar conmigo. Mi teléfono es 319-358-7414, como para responder las dudas más rápido. Y cualquier cosa, pues estoy pendiente. Mi correo es bdsinisterra@sena.edu.com. Muchas gracias y espero que resuelvan la evidencia lo antes posible. Una feliz noche para todos y gracias por el privilegio de su tiempo. Hasta luego.